Muy buenas noches, profesora Carmen Narváez, compañeros de estudio. A mí me correspondió el interaccionismo simbólico. Iniciamos los orígenes. George Herbert Mead nace el 28 de febrero de 1863 y muere el 26 de abril de 1931. Filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo social estadounidense. Teórico del primer conductismo social, llamado también interaccionismo simbólico. Cursó estudios en varias universidades de Estados Unidos y Europa e impartió clases en la Universidad de Chicago desde 1894 hasta su muerte. Con influencias de la teoría evolutiva y de la naturaleza social, de la experiencia y de la conducta, recalcó la inmersión del yo y de la mente dentro del orden social y en el marco del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse con los padres, interaccionismo simbólico. La mente o la inteligencia es un instrumento desarrollado por el individuo para hacer posible las soluciones racionales de los problemas. Elementos del interaccionismo simbólico según George Smith. Son 6 elementos. El primero dice que es el acto que consta de 3 fases: impulso, percepción y confirmación. Un ejemplo es cuando se tiene hambre, se ve unos gestos, unas imágenes, dice que hay un impulso, una percepción, y cuando ya se come algo, pues se hace la confirmación de esa necesidad. El segundo elemento son los gestos, dice que no significantes y significantes. Los no significantes son los de los animales y los significantes son de las personas, de los seres humanos. El tercer elemento son los procesos mentales y mente, que los considera Mead como instrumento para que el individuo desarrolle unas capacidades que le hacen posible la solución de problemas. Y el cuarto elemento tenemos la sociedad, que está inmersa en un mundo de significados, de símbolos, que a través de la interacción se institucionaliza. El quinto elemento son las instituciones sociales. Dice que a través de ellas, escuelas, universidades, iglesias, etcétera, se pasan de unos hábitos individuales a unos hábitos vitales, unos hábitos legalizados. La educación, el sexto elemento, dice que produce unos hábitos comunes que se institucionalizan a través de la enseñanza o instrucción. Hay una frase de Herbert Mead que dice: no hay línea muy aguda puede ser trazada entre la psicología social y la psicología individual. Presento a Herbert Blumer como el discípulo más destacado de Mead. Dice que este señor nace el 7 de marzo de 1900 y muere el 13 de abril de 1937, sociólogo de la Escuela de Chicago. Derivó en la corriente sociológica denominada interaccionismo simbólico. Él mismo fue quien acuñó el término en 1937 y desarrolló su concepción teórica y metodológica, constituyéndose como el autor más representativo de dicha corriente. Menciona que la realidad social solo existe en el contexto de la experiencia humana. Blumer asegura que el estudio del mundo empírico presupone algún esquema previo a través del cual el investigador ve el mundo. Este esquema incluye teorías, creencias acerca del fenómeno particular a ser investigado y establece las 3 premisas más importantes del interaccionismo simbólico, que son: primero, las conductas de los individuos están sujetas al significado que le otorguen a los objetos de su mundo de vida. Segunda, el significado de tales objetos deriva de la interacción social. Y tercera, los significados dependen de la experiencia social del sujeto. Si vemos las 3 imágenes en la parte inferior, vemos que a nivel individual, a nivel de comunidad social y mundial, reconocemos que son signos o símbolos que tienen un significado. Él dice no nadar, velocidad máxima 30 km/h, y vemos la bandera que conocerá a nivel mundial, la reconocemos por la bandera de un país, Venezuela. Continuamos, quise entregar el concepto. Según Martínez, en el 2004,
aparece el concepto que dice: el interaccionismo simbólico es una orientación metodológica que comparte las ideas básicas del proceso hermenéutico o interpretativo. Trata de comprender el proceso de asignación de símbolos con significado al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en una interacción. Más adelante, recopilando la experiencia de los investigadores, dicen que es una corriente del pensamiento que le permite al investigador interpretar y comprender realidades sociales a través de la interacción que tengan con los informantes claves y el contexto donde se desenvuelven. Al respecto, Blumer, que defiende que la experiencia humana está mediatizada por la interpretación que las personas realizan en interacción con el mundo social. Vamos a presentar los principios básicos del interaccionismo simbólico según Blumer, Manís, Meltzer y Rose. Dice que el primer elemento es la capacidad de pensamiento de los seres humanos. Los seres humanos son unidades reflexivas e interactivas. Involucra la socialización, los significados, los símbolos, los selves. Los selves es la capacidad que tiene cada individuo de interpretar un signo o un símbolo, y las interacciones sociales que llevan a la experiencia. La segunda es la capacidad de pensamiento, que está modelada por la interacción social. Ahí presenta los objetos físicos, sociales y abstractos. Los físicos son los palpables, los visibles, que tienen un significado. Los sociales son los que dan dentro de una comunidad aceptada a través de una interacción los símbolos y significados. Y los abstractos es los que no se ven, pero que también tienen un significado, como la fe, la esperanza, el amor, etc. El tercer principio es el aprendizaje de significados o símbolos mediante la interacción social. Los signos permiten la reflexión, los símbolos, los significados y el lenguaje, el conjunto de sistemas. Y el cuarto elemento dice acción e interacción mediante símbolos y significados de los grupos, familias, comunidad y sociedad. Dice que estos elementos permiten la autonomía de la persona, pues es capaz de hacer elecciones y sacar conclusiones. Análisis metodológico del interaccionismo simbólico. Ya teniendo en cuenta la idea de lo que es el interaccionismo simbólico, vamos a llevarlo ya a la parte del análisis metodológico. Entonces vamos a hablar del paradigma. El paradigma, recordemos que es el interpretativo y consiste en el estudio que va dirigido hacia la comprensión crítica de cómo las personas interactúan conectando sus propias vivencias con las representaciones. El enfoque, según Norma Sensing, es el cualitativo, que consiste en la triangulación múltiple, es decir, la combinación múltiple de datos, observaciones, teorías, todo en el estudio de una misma investigación. Y la técnica es la observación-participación. El investigador entra activamente en el mundo de las personas objeto de estudio para ver la situación como es vista por el actor. Un ejemplo del interaccionismo simbólico es un ejemplo clásico, lo encontramos en el té. Esta bebida puede consumirse acompañada de diferentes rituales y a la vez con distintos simbolismos. Por ejemplo, el té no representa lo mismo para una persona europea que para una japonesa. Posiblemente el europeo toma el té para activarse y no de mayor importancia a la preparación ni al consumo del té. Sin embargo, los japoneses realizan un ritual de preparación y tomarán el té en compañía, al igual que el pakistaní. Los significados del té van a ser diferentes para los tres. Sintetizando, el interaccionismo simbólico sugiere que las personas nos definimos teniendo en cuenta el significado que tiene ser un individuo en un contexto específico. Dado que somos animales sociales, este significado de individuo va a depender en gran medida de las interacciones que tenemos con otras personas. Analizando un poquito más lo que me correspondió a mí, el análisis crítico, Blumer rechaza los 4 métodos habituales de validación empírica de las relaciones entre los componentes analíticos. Estos son: adherirse a un protocolo científico o a un esquema estándar, comprometerse con réplicas de investigación,
basarse en pruebas de hipótesis, no está de acuerdo. Él habla sobre unos conceptos sensibilizadores y emplear así llamados procedimientos operacionales. Presenta herramientas, las herramientas que uno presenta metodológicas, además de las anteriores, dice que de la historia de vida, de las entrevistas, de los cuestionarios, del estudio de casos y diarios personales y cartas. Con todas estas herramientas, el investigador va a ser capaz de atrapar la experiencia de las personas y hacer así inteligible su comportamiento. Y llegamos a las conclusiones. Una de las cosas más importantes es un concepto ya moderno, actual, que dice que el interaccionismo simbólico es una corriente teórica interdisciplinaria que ya vincula concepciones sociológicas, psicológicas, antropológicas y lingüísticas, que la metodología de Mead y de Blumer muestran que existen fuertes divergencias entre ellas, pero que se conectan en común por la psicología del pragmatismo. La investigación cualitativa parte de los datos expresados por los seres humanos de diversas maneras, generalmente son construcciones del mundo que les rodea y se representan por símbolos llamados significados. Estos significados están íntimamente relacionados con la vida misma en todo contexto, y de ahí la importancia de comprender los significados que dan en los seres humanos. Esa comprensión se da por la interpretación de los mismos en los discursos mismos. Aparecen otros representantes del interaccionismo, como es solamente Blumer, sino Goldman, y otros interaccionistas escogen selectivamente ciertas ideas de Mead y las interpretan en términos de interaccionismo contemporáneo. Por ejemplo, el interaccionismo simbólico ya no está basado en la teoría de la evolución como lo estaba el conductismo social de Mead. Blumer y Goldman tratan a los actores sociales como individuos enteramente autónomos que actúan estratégicamente para alcanzar sus fines personales. No asumen que los actores estén sirviendo a ninguna finalidad social mayor como es el avance de la evolución cultural. Es necesario distinguir el interaccionismo simbólico como un eje teórico referente y la teoría fundamentada como un eje metodológico. La teoría fundamentada da soporte metodológico para apoyar el proceso y conducir la interpretación de las interacciones humanas en las cuales se ve inmerso toda persona. Entonces aquí agradecemos por la atención prestada a esta exposición del interaccionismo simbólico. Muchísimas gracias. Están los referentes bibliográficos para que sigamos consultando esta corriente metodológica.